Hola, muy buen día. En el video de hoy pues vamos a tratar el tema relacionado con contratación pública y privada. Este trabajo lo elaboramos Lina Marcela Gómez Osorio y quien les habla Lady Viviana Hernández Mojica, del grupo 128, tutora Ana Rivera, de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Bueno, entramos en materia. Vamos a hablar de la contratación pública y privada. Primero, definamos qué es un contrato. Decimos que un contrato público estatal no solo afecta a los miembros que, con los que se contraen, sino que afecta a una comunidad en general y prima un interés general. Esto porque se mantienen y se usan recursos públicos. Un contrato privado, por el contrario, es aquella contratación donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas, es decir, de que tienen un dinero para invertir, que lo pueden hacer como ellos deseen, pues obviamente cumpliendo unos parámetros y sin afectar las operaciones de otros. ¿Listo? Bueno, vimos que es un contrato público y privado. Ahora miremos las partes de los contratos. Bueno, está un poco lenta la conexión a internet. Bueno, tenemos las partes del contrato público. Son tres las que enunciamos en esta presentación. Una es la etapa precontractual, donde se expone la oferta y el proponente conoce el pliego de condiciones y se realiza la selección. La otra etapa que tiene el contrato público es la etapa contractual, donde se realiza el contrato con el contratista. Y por último, tiene una etapa de postcontractual, donde se realiza la ejecución y liquidación del contrato. Tengamos en cuenta que cada una de estas etapas también cuentan con unas intermedias, donde la precontractual, luego de que se emite el pliego de condiciones, pues también se comienza a mirar los proponentes de que cumplan con lo solicitado en este pliego, de que se ajuste a la oferta y a la demanda solicitada. Bueno, seguimos con las partes de los contratos y el contrato privado. Tenemos de que el contrato privado consta de título, cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos. ¿Listo? Este es un poco menos complejo, pues por lo que maneja recursos propios, no tiene que presentar tantos informes a un Estado, pues, por lo que los contratos públicos, como siempre lo hemos dicho, siempre gozan de la atribución que son recursos del Estado, de las personas. Entonces, por eso tienen como más arandelitas en el momento de tener la selección de quién los va a ejecutar. Bueno, la contratación pública es contratada por entidades del Estado, ¿sí? Alcaldías, gobernaciones, ministerios, bueno, todo lo que tenga que ver con el Estado. Por otra parte, la contratación privada no necesita ningún tipo de ente gubernamental para poder contratar. Eso se hace por interés de los inversionistas particulares, ¿sí? No requiere de tanta tramitología, así de que la contratación es directa. Su capital es exclusivamente privado, cosa contraria en la contratación pública, que el capital es un capital público. Se crea para desarrollar inversiones de infraestructura en la contratación privada. En la contratación pública no tenemos solamente para hacer infraestructura, sino también para inversiones en proyectos, o sea, cualquier sinnúmero de necesidades que tenga un gobierno, pues lo va a ejecutar la contratación pública. ¿Sí? Se crean ofertas de bienes, de servicios, de suministros. Bueno, eso lo veremos más adelante. Se solicita por acuerdo entre particulares en la contratación privada, ¿sí? Y en la contratación pública se desarrolla o se implementa por mandato legal. En la contratación pública tenemos de que
el financiamiento se hace a través de gestión de otras entidades del Estado, ¿sí? Por ejemplo, las plataformas de CIGEP, bueno, en fin, el sinnúmero de, de entidades y de, bueno, ministerios, ¿sí? No solamente por la plataforma del CIGEP, que pues sería la manera como subirían los pliegos de condiciones y las ofertas que hay, sino que también tendríamos los financiamientos de los ministerios, de las gobernaciones, de las regalías, tendríamos un sinnúmero de rubros los cuales afectarían. Mientras que en la contratación privada, pues los inversionistas pues usan sus utilidades o buscan otro aliado para poder generar este tipo de inversiones, de contratos. ¿Listo? Tipos de contratos. Dentro de los contratos privados, hablemos primero de los privados, que siempre empezamos con los públicos. Dentro de los contratos privados tenemos tenemos contratos civiles, unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, principales, accesorios, reales y solemnes, y solemne y sensual, comerciales y laborales. Esos son los contratos privados, ¿sí? Si de pronto desean más información, en una anterior diapositiva, en una anterior presentación, hicimos el énfasis en cada uno de estos. Miremos ahora los tipos de contratos públicos. Tenemos de que hay de obras públicas, de concesión de obras públicas, de concesión de servicios, de suministro, de servicios mixtos. Igual, si nos extendiéramos acá, no terminaríamos hoy. Los principios de los contratos públicos y privados. Miremos a ver los públicos. Los contratos públicos, la contratación pública, datan de principios como transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, planeación, publicidad, igualdad, participación, moralidad, ética, eficacia, coordinación y celeridad. Si nos damos cuenta, todos estos agrupan unos componentes que ayudan a que los recursos sean administrados de la mejor manera. Buscan de que siempre haya una transparencia en ellos. Pues por lo mismo, porque son recursos públicos y la idea es que siempre los recursos públicos pues se tengan transparencia en la ejecución de los mismos. ¿Listo? Ya vimos los tipos de contratos. Ahora vamos a ver los principios de los contratos privados, que son muy similares a los contratos públicos, solo que en este pues vamos a ver otros principios. Tenemos que el principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de voluntad, principio de la buena fe, de la consensualidad, de la costumbre contractual, enriquecimiento sin causa, del error común, de la imprevisión, de la relatividad. El principio de enriquecimiento sin justa causa también lo podemos ver penalizado por enriquecimientos sin justa causa. Eso ya es otro tema que podríamos abarcar más adelante. Bueno, responsabilidades por incumplimientos. Dentro de las responsabilidades por incumplimientos, en los públicos tenemos la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la nulidad parcial, efectos de la nulidad, de los efectos de la nulidad, de saneamiento de los vicios, de procedimientos y forma. Muchos de estas sanciones pues se dan cuando no se cumple con alguno de los requisitos que se han pactado o de los requerimientos y requerimientos que se han hecho en los pliegos de condiciones. No se presentan documentos, no se cumple con lo que se estipuló, la contratación fue para una cosa y pues están ejecutando de una manera que no era. Bueno, hay un sinfín de cosas por las cuales pues se pueden dar los incumplimientos, las responsabilidades por incumplimientos, que son estas, ¿cierto? Solo que la estaba explicando pues a manera coloquial. En los privados, la responsabilidad contractual y la extracontractual. Tenemos de que la responsabilidad contractual se da cuando estamos dentro del contrato, lo que está dentro del contrato, las responsabilidades, los requerimientos que se hicieron en el contrato. Y por el contrario, la responsabilidad extracontractual se da dentro de la ejecución del contrato,
pero no estaba inmersa dentro del contrato. Sin embargo, se presenta en la ejecución del mismo contrato, así de que pues es una responsabilidad. Y es ahí donde se están solicitando por todas las empresas, cuando se van a ejecutar contratos, las pólizas de cumplimiento de responsabilidad contractual y extracontractual, que se han puesto muy de moda. Aplicación al principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes de la Constitución, ya que este principio en términos generales ordena un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Esto, en cuanto a las instituciones públicas o privadas, deben estar regidas sobre la ley, al igual que sus principios, normas, deberes y derechos. Esto asegurará que la contratación de estas sea lo más honesta posible. Es por esto que el Estado a su vez garantizará la integridad de respeto, intereses ya sean culturales, sociales, económicos, todo esto con el fin de garantizar derechos y deberes de las personas en el momento de realizar un contrato. Bueno, agradezco mucho su atención en el día de hoy, en este tema tan importante que es la contratación pública y privada, tema que podría extenderme muchísimo más y explicarles a fondo cada uno de los ítems que hemos traído hoy, que es un contrato, las partes de los contratos, los tipos de contratos, aplicación de, mejor dicho, todo lo referente a contratación, pero me tomaría muchísimo más tiempo. Sin embargo, la invitación está hecha para que si les interesó este tema de contratación pública y privada, pues se tiene un poquito más. Es un tema muy interesante, el cual podemos pues acceder todos. Podemos tener acceso a plataformas como el CIGEP, donde podemos ver qué es lo que está contratando nuestro gobierno. La contratación privada ya es un poco más tenida en la información, sin embargo, también la podemos estudiar y mirar qué es lo que se está ejecutando. Pues no siendo más del motivo de la presente, me despido. Mucho gusto, Lady Viviana Hernández Mojica. Les habló para la universidad, estudiante de la universidad, una abierta a distancia. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy.